Bienvenidos a la parte número 2 de este episodio del podcast de Psicología del Golf, donde estamos trabajando cómo gestionar nuestra mente y nuestras emociones. Esta es la segunda parte y si ustedes no se han visto la primera parte, importantísimo porque estamos hablando de 5 potencializadores que todos se conectan para que podamos cumplir metas y sueños y podamos ser muy buenos deportistas y lograr cumplir esas metas que queremos en el deporte que estemos jugando y en este caso hablando del golf. Así que no se les olvide suscribirse al canal de YouTube y aquí abajo siempre les dejo mi correo y el link para que puedan pedir sus citas. Vamos con la parte 2 de este episodio de Psicología del Golf. Tercera, Johncito. Ok, entonces la tercera es, yo diría que bueno, no la más poderosa, pero sí la más profunda. Y tiene que ver con la actitud. Eh, digamos que todos hablamos de la actitud, que es la postura que tienes frente a, pero resulta que la actitud es poderosa porque en el fondo tiene algo, no quiero repetir la palabra, pero algo muchísimo más grande, algo más profundo, algo más poderoso, que es el propósito. Entonces, ¿cuál es la intención que tú tienes para hacer determinada cosa? Y cuando tienes clara esa intención, tu actitud fluye. Si la intención digamos, no es suficientemente fuerte, entonces ahí sí te tienes que ir al propósito. Y cuando encuentras el propósito, ya la hiciste porque haces que tu intención de hacer eso que estás haciendo, de jugar al golf, tenga sentido, y si tiene sentido, tu actitud es perfecta hacia. Entonces, ahí encontramos un bloqueo gigantesco. Y ese bloqueo se da porque en muchos casos de niños que practican deporte no lo hacen porque sea parte de su propósito. No así. Eso te iba a decir, porque de las primeras entrevistas que uno empieza a hacer con todos los chiquitos, siempre es, bueno, ¿y por qué estás jugando golf? ¿O por qué estás jugando tenis? Me imagino la Y respuesta. en 60% es porque por mis papás. Y por ahí un 20 es como, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por mis papás, pero es por cumplirle un sueño a ellos. Y ahí entonces donde uno empieza, ok, ¿cómo hacemos esto propio? Porque si no vamos a tener aquí una interferencia Tal cual. gigante. Exacto, entonces mira que si el propósito no está ahí presente, pues claramente su intencionalidad va a ser otra completamente diferente, en algunos casos hasta de castigar al papá. Me encontré con el caso de un chico que jugaba para castigar a su familiar, era un grupo familiar y lo castigaba. ¿Cómo? Perdiendo. ¿Por qué? Porque él no quería estar donde quería estar o porque anteriormente algo sucedía y sufrió determinado castigo, no digo golpe ni nada, pero castigo de, no sé, de grito, te quito esto, tienes que hacer tal cosa. Y entonces la forma de él castigarlos, o sea, la intencionalidad que él tenía era perder, ¿para qué? Para castigarlos. ¿Por qué? Porque cuando él jugaba y perdía, su grupo familiar se enfurecía, era terrible para toda la familia que ya había jugado y practicado el deporte y era una familia deportista, y entonces la forma de castigarlos era esa. O sea, su intencionalidad se convirtió en eso y por lo cual su actitud era propia de esa intencionalidad, Claro. porque el propósito no estaba presente en él específicamente. Entonces, mira que el tema de la actitud es clave. Si tu actitud es poderosa, absolutamente todo empieza a crecer, todo empieza a funcionar. Pero detrás hay digamos, dos ejércitos muy fuertes que son la intencionalidad y adicionalmente el más grande de todos, el propósito. Entonces, si ves que el niño, que el jugador, que la niña no tiene la actitud adecuada, es porque algo hay detrás. ¿Qué? Su intencionalidad y porque detrás no ha encontrado el verdadero propósito de por qué está ahí. Súper, que eso me parece importantísimo empezar a trabajar con todos los chiquis y con las personas que también están jugando de forma profesional. Yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Tal cual. Porque eso va a marcar la diferencia en la actitud, en cómo estamos gestionando nuestras emociones, qué está pasando por nuestra mente, cómo estamos teniendo el performance. Si además me estoy cuidando mi cuerpo físico, si estoy yendo a los entrenamientos, o sea, va a afectar, literalmente va a afectar todo.
Y además ya he visto, y eso es, también, pues tenemos todas las versiones, ¿no? Papás que son súper, súper chéveres y están ahí apoyando y lo dejan ser y lo dejan explorar y lo dejan cometer errores y lo apoyan, como otros que uno pues ve al niño y uno ve al papá y dice, pues... Obvio. Pues, ¿qué quieres? ¿Cómo Claro. quieres que cambies? Y mira tu actitud que tú estás teniendo, le estás trasladando, o sea, están haciendo una espejeada porque están espejeando su actitud del papá, la espejea el chiquito, así Claro, queda es mejor. el traslado de la frustración y le traslada su frustración. Mira que precisamente en la universidad esta semana hablaba con uno de los estudiantes que había tenido la oportunidad de jugar fútbol profesional y hablábamos de por qué no se presenta con mucha facilidad el hecho de que los hijos de los grandes deportistas lo sean. Entonces vas y miras cualquier gran deportista y sus hijos no lo son. Y uno de los elementos es que ellos están de alguna forma manipulando o tratando de manejar el propósito del papá, no el propio. Entonces, además de otros elementos, ese es uno y es que no están haciendo determinada actividad por un propósito propio, sino que están es tomando el del papá. Adicional a otras cosas, como digo, el hecho de que ellos no tuvieron que cometer toda la carrera de sus padres, todos los esfuerzos, todos los riesgos, todo lo que tuvieron que trabajar, sino que para ellos es más fácil. Entonces, Ujú. bueno, hay otros elementos, pero el tema del propósito tiene que ver específicamente con eso, que ellos son por demostrarle al papá o porque el papá lo decidió o la mamá, pues la familia. Y entonces cuando no hay ese propósito absolutamente claro, chao, no va a funcionar. Claro, y mira también, ahorita que te estaba contando que me tocó en uno de los torneos con un papá e hija y se pelearon todo el torneo. Y entonces, claro, no veía la actitud del papá, estás jugando mal, estás jugando mal, estás jugando mal. Entonces, claramente, pues tu actitud no iba a ser como la mejor y yo tratando, además estaba angustiada. Se iba el torneo Total. completamente mi atención en otra cosa completamente diferente, pero decía, claro, es que primero ella no está jugando porque ella quiera, está tratando de hacer lo que el papá le dice y pues llega un momento cuando como no puede hacer al nivel de perfección de lo que él quiere y evidentemente se va a frustrar, evidentemente iba a dejar el torneo en la mitad. Tal cual. Entonces ahí uno tiene, bueno, ¿cómo es este juego emocional de propósito entre papá, mamá e hijos para que esto funcione de una forma armónica y bonita? Exacto. Entonces, ese es supremamente profundo, Sí, digamos. total. Así Y es. ese, mejor dicho, vamos a dedicar todo un episodio a eso. Sí. 4 milloncitos. Ok, el cuarto es clave y se ve fácilmente en los deportistas, también en algunos casos tiene que ver con los padres y con otras actividades, y es el manejo de los hábitos. Los hábitos son fundamentales. ¿Cuáles son los hábitos que tiene el deportista? ¿Cuáles son aquellos hábitos que ha fortalecido, que ha crecido, que por su condición familiar, por su condición social, por su condición cultural tiene y que no le hacen bien al deporte en particular? Tú lo mencionabas hace un momento. Estamos acostumbrados a tener mucho y vas a jugar golf y ahí hay que tener poco. Sí, sí, pocos golpes, Pocos pocos golpes, golpes, pocos pocos golpes. golpes. Es como la cabeza, ¿what? Y No entiendo. entonces ahí, por ejemplo, ese tipo de hábitos hace que, claro, que sea completamente diferente las acciones y las actitudes que vas a asumir frente al juego. Otra, por ejemplo, el tema de quién prepara todos los artículos y todos los aparatos, los palos, las bolas del jugador. Y trabajando con niños, entrenando con niños y con jóvenes, son los padres los que les preparan tal cosa. O sea, los padres les tienden la cama. Y uno de los hábitos fundamentales es que cada uno tiene que tender su cama. La analogía es, debes asumir tus propios resultados por tus acciones, por tu forma de Sí, que no pensar, traje el por tus driver. emociones. Papá, no. Tú no trajiste el driver. Tal ¿Cómo que cual. papá? Seguramente encuentras a muchísimos niños y jóvenes donde la mamá o el papá son los que llevan los palos, son los que les llevan tal cosa y ellos no asumen absolutamente nada. Entonces mira que los hábitos generan unas acciones que no son absolutamente
en nada beneficiosas para un excelente resultado. Claro, más ahí se les está enseñando a no hacerse responsables también de un resultado que evidentemente no es colectivo, sino que va a ser en ese momento individual. Pero si lo Exactamente. colectivizamos, pues no le ayudamos al deportista. Así es. Entonces hay que identificar los hábitos que tiene normalmente el deportista a cualquier nivel, la alimentación. Entonces, Ujú. ¿cómo ves un deportista tomando, no sé, Coca-Cola con pan, con roscones o con donas y tal? Dice, bueno, pues ahí ya estás empezando que tus hábitos no son los adecuados para un deportista. Claro, y además vas a tener demasiada azúcar que tampoco para uno estar en precisión, pues está Total. como medio difícil también la cosa. Entonces, ¿por qué te vas de fiesta justo antes de un juego? Entonces, claro, eso hace parte de los hábitos y pues la idea es identificar cuáles son los que no funcionan, cuáles sí funcionan y pues por supuesto irte por aquellos que funcionan para el propósito, para el objetivo que tienes. Que en temas de golf, super hábito, la meditación, la relajación, el mindfulness, todo eso nos ayuda a estar enfocados, a tener precisión, a ser más eficientes, porque es mucho trabajo de respiración y de presencia. Hay un tema también que tiene que ver muchísimo con el deportista, eh, digamos, de golf, de bolos, de tiro con arco, y es digamos, es el hecho de tener absoluta claridad de qué controla y qué no controla. ¿Por qué? Porque a veces el deportista tiende a tratar de controlar lo incontrolable. Y entonces cuando quiere entrar a controlar lo incontrolable, pues pierde porque no hay Ejemplo, nada el que clima y el hacer. viento. Por ejemplo. Entonces en el de bolos es la pista porque el aceitado hace que tenga muchas diferencias, el giro de la bola y en algunos casos que es incontrolable, el tema de el pensamiento, hay algunos que son, digamos que no son incontrolables cuando son conscientes. Entonces, por ejemplo, te ponía el ejemplo de que queremos controlar la técnica de, y resulta que no es posible, lo siento mucho, no es posible que controles tu cuerpo, la tensión muscular, los grados de tu cuerpo, la velocidad de tu cuerpo al dedillo. Como quisiéramos. O sea, no puede, mejor dicho, tu cuerpo no habla español. O sea, no puedes controlar esos elementos de la técnica y el golfista como que quisiera tener el palo a tantos grados, el codo a tantos grados, la cadera con tal giro y pues hay cosas que no se pueden controlar y tienes que aceptar que sí controlas, que no controlas, que puedes entrenar para mejorar pero que no están bajo tu control consciente. Claro que el cuerpo tiene que, es la adaptación que ahorita estábamos hablando un poco, es como cuando uno aprende a manejar que tiene que estar pendiente, entonces uno anda a 3 por hora y, por ejemplo, a mí cuando aprendí a manejar hace muchos, muchos años, los que venían conmigo no podían bajar los vidrios porque eso me desconcentraba. O sea, poner música no había, o sea, todavía me molestan por eso, la vez que me morí del calor porque no dejaban bajar los vidrios, porque uno, claro, está viendo 300.000 cosas, hoy ya se volvió tan automático que ya uno no tiene que pensar como, uy, llegué de tal parte, pero no me acuerdo que estaba viendo todo así a conciencia, sino que ya el cuerpo se adecua. Y pues mira que pasa mucho eso también en golf y que también muy mal hábito de muchas personas, que no siendo el profe de golf, Mm. en la parte técnica es como... Tienes que subir un poquito el palo, tienes que bajarlo un poquito, tienes que poner el pie así, y resulta que, ok, véaslo tú, y cuando ellos lo hacen tampoco lo hacen. Entonces, y claro, es que a veces la gente no entiende que la postura tiene que ver con una ergonomía, tiene que ver cómo está Lo más estructurado los complejo. músculos, qué está pasando con su mente, qué está comiendo la persona, cómo durmió anoche, o sea, una cantidad de cosas que no es como, y sobre todo en el caso cuando son amigos y todo eso, pues uno se ayuda y todo, pero cuando hay personas que son absolutamente intrusivas, que ni siquiera te conocen y es como sube, baja y además tienen el descaro que me pasó el otro día de bajarme el ti y yo, ¿Qué acabas de hacer? o sea, ¿por qué? O sea, porque entonces uno dice, ¿por qué tenemos ese mal hábito de estar con, como no me puedo controlar yo?
entonces tengo que ir a controlar a alguien más y el juego de alguien más. Súper mal hábito que nos toca empezar a ser conscientes, hey, voy a dejar que el otro, no, voy a dejar de controlar a los demás, empiezo por lo que yo pueda en mí, lo que pueda. Lo que pueda, sí, porque hay algunas cosas que definitivamente no, que por supuesto hay estrategias que seguramente en algún momento vamos a hablar sobre ellas, estrategias para que esa técnica quede incorporada en nuestro cuerpo, en nuestra kinesis y en nuestra kinestesis y dejar al cuerpo que haga lo que sabe hacer y Y no le quitar la metamos ahí, mente. sí. La Sin mente, mente, por favor, quítate, quítate quítate de del ahí, medio. no controles lo que no puedes, quítate de ahí y Total. eso hace parte de los hábitos. Milloncito, y la última, Uy, la pues, última es, eh, tiene muchísima relación contigo, porque mira que recuerdas que en algún momento de nuestro trasegar por diferentes talleres y todo eso, hablábamos de la energía vital. Y entonces de mis palabras favoritas. de las palabras favoritas de Pili, que tienen además muchísimo sentido, que en algún momento yo la veía como algo, no sé, como astrológico, como superfluo, como de la nueva Como era, vaporoso. como vaporoso, como que, y resulta que la energía es absoluta y totalmente científica, tiene un rigor y unas bases científicas totales, y la idea es toda esa información científica que gracias al universo podemos identificar en el planeta, en el mundo, en cada una de las cosas físicas que suceden, la idea es trasladarlas a nuestra vida. Y entonces hay unos elementos que hacen parte de esa energía vital. Normalmente nos fijamos en el fundamental, en el primero, que es la energía en lo físico. Cómo te alimentas, cómo descansas, cómo estás de salud, cómo estás muscularmente, si físicamente estás saludable o no. Es Ujú. decir, la energía tiene que ver con eso, con la hidratación, cómo te hidratas, todo ese tema. Pero hay tres temas más que tienen que ver con la energía que son fundamentales en el deporte. El primero es la energía mental, de eso que hablábamos hace un momento, de las interpretaciones, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que te dices, genera una energía. El doctor Stephen Hawking, él hizo ya un estudio donde evidenció que de eso que piensas se genera determinado nivel de energía o pierdes determinado nivel de energía. Entonces, hay que manejar la energía mental, hay que manejar la energía emocional y hay que manejar la energía espiritual, que no me refiero a que tienes que ser religioso para manejarla, sino que tienes que tener, digámoslo así, la conexión adecuada dentro de ti con el universo para que Que funcione. tiene que ver mucho con el propósito. ¿Qué tiene que ver con el propósito? Total, además mira que yo también lo he sentido mucho en los jugadores de golf, en mí en particularmente también. Yo sé que el tema de la energía es una cosa muy linda porque uno empieza con una energía y cuando va en la segunda ronda siente la diferencia del cuerpo físico, empezamos por ahí y la energía también empieza a fluctuar de acuerdo a, en este hoyo me fue muy bien, de pronto la energía como que sube, en este hice verdi, entonces uno ya, o sea, si ya hice un verdi, de aquí para adelante de pronto la energía se baja porque en el otro le fue súper mal, hizo triple bogey, o sea, entonces empieza, y uno tiene como tratar de mantenerla equilibrada durante, y eso es toda una gestión, es todo un proceso de aprendizaje constante de mantener, o sea, de notar esos cambios, primero Sí, notar los cambios y segundo decir, bueno, ya sé que me pasa esto acá, ¿qué puedo hacer para mejorarla de cierta forma? Y yo creo que ustedes lo han sentido ya cuando nosotros estamos en la mitad de la ronda o ya uno va por el hoyo 15 16 que uno dice, me toca pensar en otro golpe, ya no puedo más. ya no más. Ya no puedo más. Yo me acuerdo la vez que fuimos a jugar Scramble con mi mamá, que le dije, mamá, hay un torneo, vamos a jugar. Y entonces me acuerdo perfecto que ella en la mitad decía, yo no puedo hacer la segunda ronda. No, 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 no me vuelvo a traer eso. Además estaba lloviendo. Sí. No me vuelvo a traer esto. Y yo, mamá, espérate que te den el refrigerio. Me dieron el refrigerio y cuando terminamos la segunda ronda me decía, "Ah, yo pensé que no lo iba a lograr". Claro, es un como que no tomas como ese descanso, como que vuelve y restablece la energía y puede volver a pensar bien, a gestionar bien, pero la energía va a hacer que podamos pensar bien y gestionar bien las emociones y que el cuerpo esté funcionando de forma adecuada. Claro, mira, además tú puedes tener una excelente técnica,
tú puedes físicamente estar muy bien preparado, pero Sí, si los no tienes la músculos, energía, perfecto, todo si no lo tienes la trabajan. energía, no hay nada que hacer. Puede ser el mismo Tiger, pero si su energía se fue por la tubería, por estar pensando en problemas personales, por estar con temas emocionales, porque no se alimentó adecuadamente, porque no tiene la conexión con su propósito, Porque está respirando mal. porque está respirando mal, entonces su energía está aquí abajo, su técnica es clara, su físico es perfecto, pero si su energía no funciona, chao, me enciendo. No entiendo. Bueno, este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, una cantidad de información. Espero que hayan tomado muchos apuntes. Ustedes saben que aquí estamos para darles información súper linda para que siempre estén jugando felices y desde el corazón. No se les olvide suscribirse al canal de YouTube y saber que debajo siempre les dejo el link para que me escriban y me digan sus comentarios y sus casos para que también podamos hablar de ellos, y también el linkcito para las citas personalizadas. Así que muchas gracias, Josito, y nos vemos en un próximo episodio. Así es, nos vemos. Hemos llegado al final de este episodio, que había salido un poquito larguito, como ustedes ya saben, pero lo hemos partido en dos partecitas. Espero que han aprendido mucho en esta segunda parte, que han tomado nota, que les sirvan todas las herramientas que estuvimos hablando con John Freddy Morales. Recordar, súper importante, que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones, y recuerden que siempre les dejo mi correíto y el link para que puedan pedir sus citas personalizadas, para que pueda acompañarlos en todo el proceso. Y mi nombre es Pilar Ibáñez, esto es Psicología del Golf. Nos vemos en el próximo episodio. No se les olvide suscribirse al canal.